Bien, mis hermanos, bienvenidos a nuestro culto de adoración y la enseñanza que traemos en el día de hoy. Quiero darle una vez más o reiterar la bienvenida a los hermanos que nos siguen tanto de la iglesia como personas amigas. Y hoy queremos compartir una porción de la Escritura en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Pero no sin antes poner nuestras vidas delante del Señor en oración. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque en esta hora nosotros sabemos que contamos con tu presencia, sabemos que contamos con tu ayuda, con tu asistencia, Señor. Pasa por encima de mis debilidades y ayúdanos. Háblanos, Señor. Tú sabes las personas que están escuchando tu palabra, que están esperando, mi Dios, del consuelo, del aliento tuyo, de tu dirección. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. El tema que yo quiero compartir en esta mañana con ustedes es una palabra de consuelo y de esperanza. Unas palabras de consuelo y de esperanza en medio de la situación de angustia, en medio de la situación de agonía, en medio de la situación de tribulaciones de todo tipo que actualmente enfrenta el mundo. No solamente los creyentes, el mundo en sentido general. Pero aquí nosotros tenemos unas palabras de nuestro Señor Jesucristo para aquellos que son sus hijos, para aquellos que son sus seguidores, para que en medio de esta situación de angustia, de agonía, de crisis sanitaria, económica, en todos los órdenes, nosotros podamos encontrar una palabra que puedan levantarnos, que puedan sostenernos, consolarnos y estar esperanzado, no importando lo que estemos atravesando en estos momentos. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos compartir con ustedes en este día. Unas palabras de consuelo y de esperanza de parte de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. ¿Y qué encontramos aquí? Lo que encontramos en este texto es 7 cartas dirigidas específicamente a 7 iglesias en aquel entonces que se mencionan en el libro del Apocalipsis. Y en el versículo número 8, de manera muy particular, a una iglesia ubicada en el Asia Menor llamada Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna, mis hermanos, es conocida como la iglesia sufriente. El sufrimiento ha azotado a la iglesia desde sus inicios. Un ejemplo de eso lo fue nuestro Señor Jesucristo, que sufrió y murió para que los que crean en Él pudieran vivir eternamente. Pero además de Cristo, el sufrimiento fue algo notorio en los apóstoles. Fue algo que ellos tuvieron que atravesar en diversas circunstancias a través de su vida. Sufrieron y sufrieron mucho. Todos, absolutamente todos, tuvieron que atravesar situaciones difíciles. Todos menos uno murieron como mártires. El caso del autor del libro que estamos estudiando en la mañana de hoy, el apóstol Juan, fue el único que no murió de muerte como si fuera un mártir. Murió de muerte natural, pero
se señala en el mismo texto, al principio del libro del Apocalipsis, la situación de angustia, de agonía y de sufrimiento que el apóstol Juan estaba pasando en la isla de Pasmo por causa del testimonio de Jesús. Es decir, que el sufrimiento dentro de Cristo, en medio de la vida de Cristo, de su ministerio, de los apóstoles, fue algo notorio. El sufrimiento en la vida de la iglesia de Esmirna es algo evidente. La historia cuenta de que los apóstoles, su sufrimiento fue tal que tuvieron que atravesar muertes que ciertamente no fue cualquier tipo de muerte. En el caso de Pedro y Bartolomé, la historia cuenta que fueron crucificados cabeza abajo. En el caso de Andrés, fue crucificado en una cruz en forma de aspa. Mateo murió a espada. Tomás fue traspasado con una lanza. Simón el celote aserrado en dos. Felipe murió colgado. En el caso de Matías y Pablo, fueron decapitados. No hay duda, mis hermanos, no hay duda que lo que establecieron los cimientos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo les acompañó en todo momento el sufrimiento, la angustia, la agonía en diversas circunstancias. La iglesia de Esmirna por igual. Esta iglesia, en medio de esa situación difícil que enfrentaba, necesitaba una palabra de consuelo, necesitaba una palabra de esperanza, necesitaba una palabra de aliento por la intensa persecución que ellos estaban padeciendo. Lo mismo que tú y yo en el día de hoy. Fruto de esta crisis sanitaria, fruto de la pandemia del coronavirus, hay muchas personas que se sienten atribuladas. Hay muchas personas que se han sentido desorientadas, abrumadas por la diversa situación que esto ha generado. Situación de crisis económica, situación de crisis sanitaria, situación de crisis en todos los órdenes. Y esto ha traído ciertamente situaciones hasta relacionales. El hecho de que nosotros no podamos reunirnos y estrechar nuestras manos, manifestar el cariño que se ha de dispensar ciertos familiares, tú con tu familia, que en este tiempo, producto de esta situación, no se pueda hacer. Es algo que a muchas personas le llena de incertidumbre, a muchas personas le llena de agonía, y es entendible. En medio de toda esta situación generada por esta crisis sanitaria, en medio de todo esto, mis hermanos, qué palabra, qué consuelo nosotros podemos recibir de parte de nuestro Señor Jesucristo para ser alentados. Al igual que fueron alentados los hermanos de Esmirna, ¿cómo nosotros podemos ser alentados por nuestro Señor a la luz de su palabra? Y eso es precisamente lo que nos interesa en el día de hoy desarrollar. Unas palabras de consuelo y de esperanza. En primer lugar, ¿qué vemos aquí? ¿Qué aprendemos aquí de este pasaje de parte de nuestro Señor Jesucristo? Lo primero que vemos y observamos es una manera especial de Cristo presentarse. Una manera especial. ¿Y cuál es la manera especial de Cristo presentarse? El texto lo dice, versículo 8, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. La ciudad de Esmirna no tenía comparación en cuanto a su esplendor. Era considerada la primera en hermosura y en tamaño. Poseía en aquel entonces el mayor de los teatros de Asia. Tenía, además de esto, estadios de cierto renombre, biblioteca, y tenía diversos santuarios dedicados a diversas deidades. Dentro de esas deidades se encontraba Zeus. Los habitantes de Esmirna consideraban que el esplendor, que el éxito que ellos habían tenido en diversas áreas era debido precisamente a las deidades que ellos adoraban.
Sin embargo, Cristo se presenta a estos hermanos como el primero y el último. Cristo quiere hacer ver a esos hermanos que Él es el único que podía preservar sus vidas, que Él es el único que podría simple y llanamente sostener sus vidas en momentos difíciles, en situaciones difíciles, y que sus vidas, o en cuanto a sus vidas se refería, Cristo tenía la última palabra. Al presentarse Cristo de esta manera, lo que Cristo está manifestando aquí, parte de su naturaleza autoexistente y eterna, el primero y el último. En segundo lugar, la segunda manera especial de Cristo presentarse a estos hermanos es como el que estuvo muerto y volvió a la vida, recordándole con esta expresión que Él también sufrió y sufrió hasta la muerte, pero muerte de cruz, con la particularidad especial de que Él venció a la muerte resucitando al tercer día. Nuestro Señor Jesucristo experimentó lo peor que la vida podía ofrecerle y luego venció a aquello que al principio parecía haberlo vencido. Cristo, mis hermanos, quiere alentarnos, no solamente a los hermanos de Esmirna de manera primaria, también a ti y a mí. Quiere consolarnos en el poder de su deidad, en la aparente debilidad de su muerte, pero en el poder real de su resurrección. Cristo había ciertamente estado donde esos hermanos estaban en ese preciso momento. Él había abierto el camino para que ellos fueran victoriosos, tal como Él ya lo era. Por cuanto la muerte no podía detener a Cristo, tampoco ellos podrían ser derrotados. Mis hermanos, la vida para el creyente no termina con la muerte. La vida para los que creen en Cristo Jesús no termina con la muerte. De hecho, el apóstol Pablo nos dice a nosotros que el morir para él era ganancia. Y eso es lo que significa y representa el morir para los creyentes. Ganancia, ganancia. En segundo lugar, la segunda cosa que nosotros vemos y aprendemos en este pasaje es una actitud de empatía manifiesta y un análisis situacional. Lo segundo que encontramos en el pasaje que acabamos de leer es una actitud de empatía manifiesta y un análisis situacional. Cuando nosotros escuchamos la palabra empatía, es algo que muy revelador. Tú puedes recibir o estar atravesando por una situación difícil en un momento determinado. Un problema, un pesar, un familiar de tú haber perdido. Y es normal que personas, al enterarse de lo que te ha ocurrido, se acerquen a ti a dispensarte su acompañamiento. Estamos contigo. Para muchos eso podría ser algo protocolar o superficial, pero cuando hablamos de empatía, lo que significa es una identificación plena al punto de ponernos en el lugar del otro. Cristo, mis hermanos, sabe lo que tú estás pasando. Él conoce lo que tú y yo estamos atravesando. Él sabe a ciencia cierta qué significa sufrir. Él sabe a ciencia cierta qué significa padecer y perder un familiar querido. Nuestro Señor Jesucristo sabe lo que es eso. Sabe a ciencia cierta lo que es eso. Y no lo está diciendo de manera superficial o para dar un cumplido. No. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Y si Él te está diciendo a ti y a mí que Él sabe y conoce a profundidad lo que tú estás atravesando, es porque Él lo sabe.
Lo sabe. Y eso debe traer a nosotros tranquilidad. Eso debe traer a nosotros cierto sosiego, si se quiere, de manera preliminar. Él lo sabe. El hecho de que el dueño del universo conozca lo que a una criatura como tú y como yo, débiles, pecadora, que Él conozca a ciencia cierta y esté en sus manos su situación, tu situación y la mía, eso debe de manera de entrada, debe darte a ti y a mí cierta tranquilidad. Cierta tranquilidad. ¿Y qué conoce Cristo? Y es ahí donde decimos que además de la actitud manifiesta, también Cristo, vemos en el pasaje, que hace un análisis situacional de lo que ellos estaban enfrentando. ¿Qué es lo primero que Cristo ve? Cristo ve aquí o conoce de que ellos estaban siendo atribulados, estaban pasando por una tribulación y por una situación de pobreza. Es probable, mis hermanos, que una de las presiones que tenía la iglesia de Esmirna, que tuvo que sortear, fue el hecho de que ellos tuvieron que experimentar el culto al emperador, impuesto por Domiciano cerca de los años 85, 81 y 96 después de nuestro Señor Jesucristo. El culto al emperador fue impuesto en todas las ciudades de aquel entonces, so pena de muerte en caso de faltar a esa sumisión. Esto impuso a los cristianos una fuerte presión. Para ellos, Cristo era el Señor. Para los cristianos de Esmirna, Cristo era el Señor y no César. Y muchos fueron perseguidos por negarse a quemar incienso, diciendo ciertamente de que César era el Señor. Tenemos el caso que cuenta la historia de Policarpo, un hermano precisamente de la iglesia de Esmirna, que fue llamado y hecho preso para que quemara incienso delante del culto al emperador. Y cuando Policarpo está puesto so pena de muerte, de que ser quemado en la hoguera, si no hace lo que le están indicando, le combinan a decir: Policarpo niega a Cristo y alaba y quema incienso a favor del emperador o a favor de César. Y Policarpo expresa de que ciertamente a través de toda su vida, él tenía 86 años, murió a los 86 años. Y 86 años de vida que me dio mi Señor, sin haberme hecho ningún daño, sin haberme hecho ningún mal. ¿Cómo yo voy a responder de una manera tan censurable, negando a mi Señor? Esa fue la respuesta que Policarpo dio a las autoridades. Eso representó el hecho de él ser llevado a la hoguera y morir por ser fiel a Cristo y no decir que otro era su Señor. Para Policarpo, Cristo era su Señor y no el César. Además de la tribulación, los hermanos de Esmirna tuvieron que enfrentar situaciones de pobreza. El cristianismo tiene sus implicaciones económicas y muchos de los hermanos de Esmirna perdieron sus empleos cuando abrazaron la fe cristiana, porque sus patronos comenzaron a despedirlo por el simple hecho de ellos ser cristianos. Lo mismo ocurrió con aquellos cristianos de Esmirna que tenían negocios. Las personas comenzaron a alejarse y no le compraban a ellos. Toda clase de atrocidades fueron llevadas a cabo en contra de esos hermanos. Muchos de sus familiares lo desheredaron por el hecho de ser cristiano y cometieron toda clase de atrocidades por su lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Y esto probablemente desató una crisis económica en los hermanos, a lo que Cristo le dice que aún en esa circunstancia que generaron pobreza, aún en esa circunstancia de estrechez material, ellos le dicen: ustedes son
rico. Aunque el mundo le haya quitado lo poco que ustedes tenían, poco o mucho, para mí, en términos espirituales, ustedes son ricos para con Dios. Mis hermanos, tal como lo dice la Escritura en Mateo capítulo 6, versículo 20, haceos tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Por más que la gente quiera y pretenda creer que el dinero lo es todo, Cristo le está diciendo a esos hermanos que la mayor riqueza no es la que se acumula de este lado del cielo, sino por el contrario, la riqueza que se acumula por la gracia de nuestro Señor Jesucristo allá en el reino de los cielos. En tercer lugar, otra de las cosas que Cristo conocía de su situación que estaban atravesando, del análisis situacional que hace de esos hermanos, es las blasfemias de aquellos que eran judíos y que en realidad no lo eran. Versículo 9, yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y conozco también las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Y qué es lo que son? Sinagoga de Satanás. Además de la presión del gobierno y de la presión impuesta por parte de la comunidad económica, Cristo señala también la persecución procedente del sistema religioso establecido en la época. Cristo declara aquí que los que dicen que son de Dios, pero atacan a los cristianos, son realmente de Satanás. ¿Cuánta gente vive creyendo que los cristianos no son nadie y maltratando a un hermano aquí, a un hermano allá? Y entonces ellos se llenan la boca diciendo de que son de Dios. Injuriar a un cristiano, dice Cristo, equivale a blasfemar contra Cristo mismo. Perseguir a un cristiano equivale a perseguir a Cristo. En realidad, mis hermanos, los acusadores de los hermanos de Esmirna y de cualquier parte del mundo acarreaban maldición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 9, versículo 6. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No por lo que tú digas que eres de Dios, eres cristiano. Mateo capítulo 18, versículo 6, cualquiera que haga tropezar a uno de estos que creen en mí, mejor fuera que se atasen una piedra de molino al cuello y se lanzaren al mar. Lo que tú le haces a un hijo de Dios, se lo hace a Cristo mismo. Lo que tú le haces a un creyente, se lo está haciendo al Padre de los creyentes, que es Cristo, Señor nuestro. Por tanto, Cristo dice, ¿qué es lo que ellos son? De Dios. No, lo que son es sinagoga de Satanás. Eso es lo que son. Por tanto, mi hermano, no depende solamente por lo que tú digas, es lo que tú hagas. Amigo, lo que tú hagas. Tú puedes decir que eres todo lo de Dios que tú quieras, pero si tu actitud es en contra de los seguidores de Cristo, del Evangelio de Cristo, en pocas palabras, lo que Cristo está diciendo, tú lo que eres una sinagoga de Satanás. En tercer lugar, otro de los estados situacionales que Cristo señala es de que, tal como lo dice el versículo número 10, no temas, aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel y serán probados y tendréis tribulación. Otra de las situaciones que ellos estaban enfrentando, como si fuera poco, pobreza, persecución, falsos testimonios en contra de ella y una cosa más, el diablo entonces crearía una persecución tal que terminaría probablemente en que muchos llegaran a la cárcel. Mis hermanos, tal como lo dice la Escritura, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha, nuestra batalla es contra las fuerzas satánicas, contra Satanás mismo, que emplea toda clase de artimaña, toda clase de subterfugio en contra de los hijos de Dios. Y es indudable, mis hermanos, que esto iba a representar una prueba terrible para estos hermanos de Esmirna. ¿Y qué es lo que Cristo quiere? Alentarlo, levantarlo para que persistieran. No importa la tribulación que esto pudiera representar, y el texto dice, seréis probados y tendréis tribulación por 10 días. 10 días, un número determinado, por un tiempo específico, y es algo alentador, no para siempre. Tú puedes tener persecución, tú puedes tener una situación de aflicción, una situación de escasez, pero hay algo que te alienta. Cristo lo conoce, pero además de conocerlo, te está diciendo que no será para siempre. No será para siempre. Estos hermanos le había dicho Cristo, por unos 10 días, una cantidad determinada de tiempo serían atribulados. Y le dice, no temas.
No tema por la tribulación, no tema por la persecución, no tema por la escasez económica, no tema por la blasfemia, por lo que habla la gente en contra de ti, aun siendo falso. No tema aunque intenten o se levanten contra ti, queriendo llevarte a cualquier lugar, incluso hasta la cárcel. Yo estoy contigo. No tema, dice el Señor, no tema. En Salmo capítulo 56, versículo número 4, dice la Escritura: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre entonces? Si mi confianza está en Dios. Pero el libro de los Salmos capítulo 31, versículo número 15, dice la Escritura que nuestras vidas están en las manos de Dios. En tus manos, oh Dios, están mis tiempos. Por tanto, mi hermano, tranquilo, dice el Señor, no temas. Él tiene control de todo. De la situación que estemos atravesando, sea de pobreza, sea de enfermedad, sea de aflicción porque hemos perdido a alguien, Cristo tiene el control de todo. Sea de tu propia vida, Cristo lo tiene en sus manos. No temas, no temas. Eso es lo que Él quiere alentar, o con lo que Él quiere alentar a esos hermanos. Pero también te quiere alentar a ti y a mí en el día de hoy, diciéndote: no temas. Él sabe lo que está pasando. Él sabe lo que está ocurriendo contigo y conmigo. Y decide este sermón o esta porción, este mensaje a la iglesia de Esmirna con unas promesas finales que generan consuelo y esperanza. Y esa es la tercera cosa que queremos tratar finalmente. Unas palabras finales que generan consuelo y esperanza. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Pero el versículo número 10, la parte final, dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuáles son las palabras, las promesas finales que generan en ti, deben generar en ti, en mí, esperanza de parte de Cristo? Lo primero es lo que dice el versículo 10, la parte final: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Estás atravesando por una situación difícil? No tire la toalla. Problemas, no tire la toalla. ¿Has pensado de que no tiene más fuerza, de que no puede seguir? Hermano mío, Cristo te dice: no tire la toalla, sigue hacia adelante, sigue siendo fiel hasta la muerte, porque hay algo que Él ha preparado para ti y para mí, que ha de entregarnos cuando nos encontremos finalmente con Él. ¿Qué será? La corona de la vida. No temas, mi hermano, sigue hacia adelante, no te rinda. Así como Cristo fue fiel hasta la muerte, los cristianos deben serlo igualmente también. Nuestra lucha no es sin recompensa, es todo lo contrario. La fidelidad a Cristo será recompensada, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Dios tiene galardón para ti y para mí. Los hermanos de Esmirna y los hermanos del día de hoy deben seguir hacia adelante. No podemos echar hacia atrás, aún en tiempos difíciles. Por más situaciones difíciles e incómodas que puedan existir, debemos continuar hacia adelante, mirando hacia arriba, hacia la Jerusalén celestial. Mi hermano, sé fiel hasta la muerte. No mires hacia atrás, no retroceda, no tire la toalla, no te dé por vencido, porque nosotros heredaremos la corona de la vida. Es lo que Cristo te quiere prometer en este día. No temas, mi hermano, y con eso te quiere consolar. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Lo segundo que Él promete y con lo cual consuela y nos da esperanza es que el vencedor no sufrirá la muerte segunda. Versículo 11. El vencedor no sufrirá de la muerte segunda. Alguien dice: quien nace 2 veces, muere una vez. Y quien nace una vez, muere 2 veces. El que ha nacido en Cristo, por alguna razón en este mundo, en algún momento de su vida, la muerte llegará.
por alguna razón, sea por el coronavirus o por lo que sea por vejez, en algún momento nuestros días llegarán al final. La muerte te llegará. Eso es algo seguro en la vida, sea que tú lo quieras aceptar o no. Pero lo que hay distinto aquí para el creyente es que ciertamente experimentará la muerte física. Pero la muerte espiritual, como la Biblia llama, la muerte segunda, no la experimentará. Moriremos una vez, pero una vez moriremos, nosotros muramos, vamos a resucitar juntamente con Cristo. Pero el que no ha nacido de nuevo va a morir físicamente, pero también morirá 2 veces, morirá también en términos espirituales. Mis hermanos, bíblicamente, la segunda muerte se identifica con el lago de fuego y azufre, el infierno, que sufrirán los que no han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo número 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, la muerte segunda. Los cristianos no atravesarán por ese camino. Los cristianos no se encontrarán con ese escenario tan tétrico. Pero ¿y qué de los que no son cristianos? ¿Qué de los que me están escuchando que no han rendido sus vidas a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué de aquellos que simple y llanamente al día de hoy siguen viviendo, a pesar de lo que está pasando, siguen viviendo a espalda de nuestro amado Redentor? Si mueren como están, ciertamente sufrirán la muerte segunda. ¿Y dónde está ubicada la muerte segunda? La Biblia dice, eso es el infierno. Eso es el infierno. Es el infierno, mi hermano. Para los cristianos, no importa lo que podamos sufrir de este lado del cielo. Nosotros, muriendo en Cristo, ya hemos ganado. Tendremos parte en la resurrección con Él. Él fue la primicia. Él fue la primicia, y eso tú lo tienes que tener claro. Tu destino futuro es ser parte del reino de Cristo para siempre, junto al Cordero. Y eso merece que tal cual nosotros digamos, como dice esa estructura angelical del cielo, aleluya. Nosotros seremos parte de esa multitud de seres que estarán allá diciendo aleluya, santo al Cordero, santo al que vive. No experimentaremos la muerte segunda. Y eso es algo prometedor, eso es algo alentador, eso nos consuela y nos da esperanza. Finalmente, mi hermano, nosotros no somos iguales a las personas inconversos. Aquellos que no conocen a Cristo no somos iguales para reaccionar iguales que ellos, como aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no tienen en qué estar consolados, aquellos que no tienen una meta segura. Nosotros debemos persistir porque tenemos la palabra, el consejo de Dios que nos ha dado esta y 1000 promesas más que nos dicen a ti y a mí que el reino de los cielos está asegurado para aquellos que están en Cristo. Y si tú estás en Cristo, para ti hay promesa de consuelo y de esperanza. Pero si no estás en Cristo, hay razones más que suficientes para tú preocuparte. Vas a morir en algún momento determinado, pero morirá 2 veces. Morirá físicamente, pero también morirá espiritualmente por toda una eternidad. Mi hermano y amigo, de esa manera consoló nuestro Señor Jesucristo a esos hermanos atravesando por esas situaciones difíciles, como tal vez está atravesando tú en el día de hoy. Míralo bien. Cristo no dijo, yo te la voy a quitar. Él era Dios y podía hacerlo. Él era Dios y podía decir, sí, lo va a hacer. Soberanamente Dios te puede quitar cualquier situación de aflicción que tú estés atravesando, pero depende de Él. Depende de Él. Él lo que está haciendo aquí es consolando a sus hijos para que sean robustecidos y sigan adelante, pase lo que pase. Pase lo que pase, enfrenten lo que enfrenten, que sigan adelante. Y eso es lo que Cristo quiere contigo y conmigo. No te detengas, avanza, avanza. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tus palabras. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque
porque ellas ciertamente son tesoro en nuestras manos, tesoro en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.